bendiga y esperamos que, como decíamos recién, puedas estar disfrutando de esta presencia tan especial de parte de Dios. ¿Cuántos saben que Dios quiere bendecirte? Perdóneme lo cliché, pero no hay otra forma de decirlo. Y es bueno que lo preguntemos a la iglesia todo el tiempo, para que tú le digas a tu alma cuán grande es el Señor, ¿verdad que sí? Su presencia es evidente. Y qué lindo que tú puedas disponer tu corazón en este ámbito de alabanza, de reconocimiento a la presencia de Dios, porque es su bien en tu vida. Si tú tienes que aprender a reconocerlo y a traspasar las barreras de nuestras propias limitaciones, que a veces tienen que ver con nuestra timidez o con nuestra falta de expresividad, producto de nuestra personalidad, lo que sea, pero Él merece lo mejor de nosotros. Gloria al Señor. Y cuando hacemos ese esfuerzo en unidad, entonces la presencia de Dios se manifiesta maravillosamente para sanarnos, para involucrarnos con todo el bien que tiene para nosotros. ¿Está de acuerdo conmigo? Amén. Qué bueno, gracias Señor. Amada iglesia, estamos en un tema, vamos a meternos inmediatamente otra vez con la palabra y luego entonces terminamos adorando al Señor y honrando al Señor con nuestra ofrenda, con nuestros diezmos. Pero yo quiero llevarle a esta palabra que comenzamos el domingo pasado, este tema, que tiene que ver con las llaves del reino. No sé si usted estuvo la semana pasada, y si no estuvo, gloria a Dios, porque tenemos las prédicas ahí en YouTube. ¿Sí? Gloria al Señor. Están en el WhatsApp de la iglesia, ¿verdad? Están en el Facebook y están en el YouTube. Nos estamos poniendo así modernos, ¿ah? Gloria al Señor. ¿Y cómo lo encuentra en YouTube? Usted va a Iglesia C2E Quilpué y están allí todas las prédicas. ¿De acuerdo? Entonces no se pierda ni una, porque son palabras como estas que tenemos que seguir el hilo, las llaves del reino. Y estamos basándonos en esta palabra con Mateo capítulo 16, y nos vamos a concentrar hoy día en estos dos versículos, del 18 y el 19, de esta expresión que el Señor manifiesta por causa de la misma declaración de Pedro, cuando Jesús pregunta: ¿quién dicen ustedes que soy yo? Entonces Pedro, todo entusiasmado, dice: tú eres el Cristo. Amén. Tú eres el Hijo del Dios viviente. Gloria al Señor. Entonces, esta expresión de Pedro, este entusiasmo, le significó a Pedro, no solamente a él, sino que a través de lo que él hizo, desatar una gran gloria de Dios. Y aquí sacamos un ejemplo inmediato como para que lo guarde en su corazón. Cada vez que tú te entusiasmas para declarar cosas grandes de Dios, no solamente vas a traer un bien para ti, sino que un bien para tu entorno. ¿Sí o no? Esta es la esencia de la vida de fe, que tiene que ver con el predicar el evangelio, es expresar lo que Dios nos empuja a hacer por causa de su grandeza. Entonces estamos ahí en Mateo, por favor, capítulo 16, versos 18 y 19. Y te bendecimos, vecino. Igual nos gusta la música de ese tiempo, así que no hay problema. ¿Estamos o no estamos? Miro y miro y miro, pero ya viene. Gracias, Señor. Ya, se los leo yo. Entonces, Mateo capítulo 16, versos 18 y 19. Era más fácil cuando todos traíamos Biblia, ¿se acuerda? Ahí está. Un aplauso, gloria a Dios, que llegó la palabra. Ya. Más o menos nomás el aplauso, mi niña, pero para otra vez viene mejor el aplauso para ti. Entonces Pedro hace esta declaración y Jesús desata esto. Tome atención. Y yo también te digo que tú eres Pedro, ya no Simón.
¿Sí o no? Cambió su historia, cambió su origen, cambió todo. Cuando tú te atreves a declarar lo que Dios es en tu vida, todo cambia. Gloria a Dios. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Roca. No es una cosa que está vulnerable a ser movida. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades, la muerte, el infierno, todo el mal que eso conlleva, las puertas del Hades no prevalecerán contra ellas. Y aquí está nuestra frase. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Amén. A ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo, y etcétera, etcétera. Y todo lo que dice la palabra. Después de esto, una gran autoridad, un gran mover. ¿Por causa de qué? De que tú y yo, de parte de Dios, tenemos las llaves. Yo quiero seguir hablándote de esto. Comenzamos la semana pasada y nos dimos cuenta de un montón de cosas importantes. Y yo espero en el Señor que hoy día tú puedas abrir más tus ojos e involucrarte con una vida fascinante en Dios. Una vida llena de acción, una vida llena de propósito, llena de no meras creencias, sino una vida llena de certezas, convicciones absolutas para una vida no que está buscando seguridad, sino una vida segura que produce cosas tremendas. ¿Se entusiasma conmigo? Entonces ore conmigo. Padre, gracias por tu presencia. Y sabemos, por causa de tus promesas, tu fidelidad y tu amor, que ya conocemos en nuestros corazones. Sabemos que tu palabra producirá un cambio en nuestros corazones. Seremos renovados en nuestra manera de pensar, para que nuestra manera de pensar, Señor, manifieste la realidad de tu reino en medio del mundo en que vivimos. Y no andemos de acuerdo a la realidad de este mundo, sino de acuerdo a la realidad de tu palabra. Señor, siendo instrumentos tuyos para cosas grandiosas en medio de nosotros. No pretendemos otra cosa porque nos ha sido anunciado y nos ha sido prometido, y tú eres Dios fiel a tu palabra. Lo creemos con todo nuestro corazón. Disponemos nuestro corazón a tu palabra, y gracias por tu presencia una vez más, en el nombre precioso de Jesús. Dice conmigo amén. Amén. Qué bonito le salió. Gracias, Señor. Entonces, hermanos míos, estamos entendiendo que cosas como esta, que las llaves del reino son el gran recurso que nosotros tenemos de parte del cielo para que nosotros nos podamos mover con confianza, con seguridad y con resultados en cuanto a la potencia de Dios, y sobre todo en cuanto al carácter de Dios, tú y yo nos podamos mover. ¿De acuerdo? Es como decir, tú y yo nos movamos divinamente. Divinamente porque somos imagen y semejanza del Dios vivo, representantes de Él aquí en la tierra para que sus cosas resulten. Es como lo que hemos hablado muchas veces y recalcábamos la semana pasada. Nosotros somos los que conectamos el cielo con la tierra, ¿sí o no? Tenemos una promesa grande, y esa promesa tiene que ver con ¿qué? Que estamos sentados en los lugares celestiales en Cristo, para que la conexión entre el cielo y la tierra sea una realidad que se manifiesta continuamente. ¿Cómo? A través de nuestras vidas. Gracias, Señor. Entonces, cada hijo de Dios, nacido en Cristo Jesús, cada hijo de Dios posee una nueva naturaleza que le permite manifestar todo el bien de esta nueva naturaleza y desenvolverse en el ámbito de esta nueva naturaleza, confiando en el propósito para el cual fue llamado. Amén. Usted no anda buscando un propósito para su vida. Usted tiene un propósito en su vida. Y estás en cada instante en que tú te conectas con el Señor, en que tú dependes de Él y estás aprendiendo de la vida que Él te da. Estás expectante
en un crecimiento en cuanto al llamado. Y el llamado de Dios no es una cosa que pasó una vez como una experiencia bonita y allí quedó en el recuerdo, sino que es un proceso de vida de gloria en gloria, de poder en poder, que se está manifestando continuamente a través de nosotros, que es lo que tenemos que entender. ¿Cómo es? A través de nosotros. Nosotros, un canal de la grandeza del Señor. Por eso es que tenemos que entender que como parte de nuestra identidad tenemos que entenderla. ¿Quién yo soy? Como parte de nuestra identidad, que fuimos llamados para realizarnos en el bien de Dios. De esto hablábamos la semana pasada también. ¿Para qué fuimos llamados? Para realizarnos en el bien de Dios. ¿Cómo es que más brilla tu fe? ¿Es que más se manifiesta tu fe? Es que tú te realizas en el bien que Dios te da. Porque el bien que Dios te da, como estamos diciendo una y otra vez, es un canal para que otros reciban el bien. ¿Sí o no? Tú eres un depositario, por decirlo de alguna manera, de la gracia de Dios para que otros reciban la gracia. Entonces vuelvo a corregirlo. No eres alguien que anda buscando la gracia. No eres alguien que anda buscando la bendición. Dios te ha bendecido en Cristo Jesús. Todo permanece en Él para que tú seas un canal del bien de Dios. Sin embargo, esta realización en su bien tiene que ver con razones que mueven nuestra vida. ¿De acuerdo? Pero nosotros no estamos en la oscilación del mundo. No estamos en que Dios amanece un día y Dios no amanece otro día. Es que de repente te habla y que de repente no te habla. Nosotros estamos en una constante del Señor. Y una constante del Señor no tiene que ver con las vacilaciones o las vicisitudes que tiene la vida propia de este mundo, con nuestras emocionalidades. ¿Tenemos emociones en el Señor? Sí las tenemos, pero las emociones también pasan, ¿verdad que sí? Pero quien descubre la gracia de Dios, más que una emoción, surge una razón. ¿Se están conectando algunos de lo que hablábamos la semana pasada? Una razón. Y una razón determina una convicción absoluta en tu vida. Y cuando tú tienes convicciones absolutas en tu vida, eres capaz de permanecer en el tiempo para que las cosas sean hechas. Porque cada cosa tiene su tiempo bajo el sol. ¿Sabía usted eso, verdad? Entonces, pero necesitamos que haya una convicción dentro de ti para que tu vida entonces se convierta en un camino de continuas razones que guían las emociones y no al revés. Un camino de razones que van a guiar tus emociones, que pasan de repente. Pero tú vas a guiar tus emociones porque tú tienes razones convincentes dentro de tu corazón, ¿verdad? Y estas razones te van a llevar a experimentar una vida de realización en el Espíritu Santo. Vas a ir descubriendo la grandeza del Señor todo el tiempo. Entonces te pregunto, ¿vale o no la pena permanecer en el Señor? No como una actitud religiosa, sino como uno que ha descubierto la gracia. Porque la gracia se te descubrió hacia ti. Abrió tus ojos y te involucraste con el camino de gloria. Gracias, Señor. Entonces, lo que te espera en el futuro no es un por si acaso, no es un anhelo, es una cosa segura de que te irá mejor a ti y a tu descendencia, ¿sí o no? Si tú permaneces en el Señor y tienes el lenguaje que Dios te da a través de la fe, lo que vas a ir es de gloria en gloria. Y tu familia que fue pequeña será una gran familia, ¿sí o no? Y vas a tener herencia para tus hijos. ¿Cuántos están seguros de eso? Vas a tener herencia para tus hijos. Esa es la gran riqueza de la bendición de Dios. De generación en generación. Aleluya. No eres entonces una persona vulnerable al andar de este mundo. Hay una
uno de esos mensajitos en el Facebook que habla de esta generación de los 50 y de los 60. Algunos somos de allí, soy de esa generación yo. Entonces termina diciendo esta reflexión con angustia: ¿qué vamos a hacer? Porque resulta que esta generación, esa generación de aquellos años fue lo mejor que hemos tenido. Y lo que tenemos ahora es incierto, y es verdad. Hay una cantidad de cosas que atentan contra nuestro futuro. Sin embargo, los hijos de Dios tienen un futuro asegurado para sus generaciones. ¿Cuántos lo creen, mis hermanos? Entonces, en la medida, como decíamos, en la medida que aprendemos a razonar en el Señor, a tener razones más que emociones, nos realizamos en Él, y esto nos hace que personas completas, personas seguras, que están llenas de la esencia del poder de Dios Todopoderoso. Aleluya. Personas que están para realizarse en este mundo. No que buscan una realización, sino que personas que están para ser realizadas, manifestadas. ¿Lo cree conmigo? Por eso es que llegamos a este punto de descubrir esta palabra de las llaves del reino. Porque las llaves del reino son ese medio del cielo para que tú tengas el poder del cielo que abre puertas para que el gozo para el cual fuiste puesto se realice. ¿Sí o no? Tu vida es un llamado a una continua realización en el Señor. En todos los ámbitos de la vida, en la alegría y en la tristeza, en la pobreza o en la riqueza, sea donde sea, tú estás llamado a realizarte en el poder de Dios. Porque tienes las llaves para que las puertas se abran. Y ese es el poder en el cual estamos involucrados para descubrir. Entonces, las llaves del reino. Y en la medida en que tú y yo aprendemos, escuche bien, en la medida que tú y yo aprendemos a usar estas llaves, o esta llave, es la medida en que tu vida se va a realizar en el poder de Dios. Por eso quiero que pongas mucho oído a esto. Entonces nos propusimos 3 objetivos en esta palabra. El primer objetivo ya lo cumplimos. Hablamos de la semana pasada que teníamos que entender, este es el objetivo, que tuviéramos un entendimiento de que las llaves del reino son una llave que nos introduce en los tiempos del Padre. ¿Se acuerdan? Y la primera cosa que abre esta llave es la puerta de la vida en Jesucristo. ¿Se acuerda? Y esa puerta en Jesucristo que se abre nos lleva a una plenitud de inteligencia espiritual que nos permite percibir las cosas y madurar en el Señor, cosa que la vida tenga resultado. Usted no va a estar buscando a los 90 y tantos, a los 80 y tantos, o hasta donde le dure la cosa en este mundo. No va a estar buscando una realización. Usted va a estar disfrutando de la realización. Y va a estar viendo a sus nietos y a sus bisnietos creciendo, y a lo mejor hasta el tataranieto. Anda usted a saber dónde le llega la cosa. Entonces, lo primero que descubrimos y nos propusimos descubrir es que esta llave del reino es una llave que nos introduce ¿en qué cosa? En los tiempos y las ocasiones que el Padre preparó para nosotros. Amén, iglesia. En segundo lugar, que es lo que vamos a hablar hoy día, el objetivo es que podamos entender que la llave del reino requiere, diga conmigo, requiere. Gracias. La llave del reino requiere de tu parte y de la mía. Requiere 2 cosas esenciales: búsqueda y atrevimiento. Amén. Y vamos a cerrar la próxima semana con que tenemos que llegar a entender esto, que la llave del reino funciona con autoridad. ¿Sí? Pero antes tenemos que hablar de esto. Esta llave que Dios te ha dado,
que es poderosísima, porque abre puertas de parte de Dios. Te mete con todo el propósito de Dios para tu vida. Esta llave requiere en tu vida búsqueda y atrevimiento. Hay mucho que tenemos que reflexionar al respecto y disponernos al Espíritu Santo para que tengamos un cambio importante ahí. Dos conceptos fundamentales en la vida del creyente: búsqueda y atrevimiento. Escucha esto: en Dios, en tu vida en el Señor, no hay un verdadero encuentro si no hay una búsqueda constante. ¿Escuchó eso? No puedes encontrarte verdaderamente con el Dios todopoderoso, el Dios de la palabra que permanece para siempre. No puedes encontrarte con Él si no tienes una búsqueda constante de Él. No va a resultar. Dios no es de que tengo ganas hoy y que mañana no. Tú tienes que aprender a estar allí en su presencia todo el tiempo. Del mismo modo, no hay un resultado trascendente de tu fe, de tus ánimos, de tus esfuerzos, de todo lo que tú tengas en el Señor. No hay un resultado trascendente si no hay un atrevimiento determinante. Me gustó mucho eso. No va a haber en tu vida un resultado espectacular si tu vida no se está atreviendo determinantemente a hacer cosas, las cosas que Dios te ha mandado hacer. Amén. Entonces nos encontramos aquí con, en primer lugar, búsqueda y atrevimiento. Como hijos del Dios Todopoderoso, amados míos, tenemos que aprender a vivir con este sentido de búsqueda y de atrevimiento. Es un sentido que se despierta en nuestro ser interior, en ese ser nacido de nuevo de parte del Señor, que te lleva a buscar continuamente y te lleva continuamente ¿a qué? A atreverte. Atreverte. Famoso texto: el reino de los cielos sufre violencia, sufre oposición, sufre un desgaste espectacular. Sufre un trabajo que te exige continuamente. Y solo los violentos, ¿quiénes son los violentos? Los que se atreven, lo toman. Búsqueda y atrevimiento. ¿Por qué, hermanos míos? ¿Por qué esto? Simplemente porque a nuestro Padre le ha placido darnos las llaves del reino. Amén. A papá le plació dártelas a ti y tú tienes que usarlas. ¿Cómo las usa? A través de la búsqueda y a través del atrevimiento. Entonces, la vida en el Señor, que es lo que decíamos la semana pasada, nuestro servicio a Cristo, nuestra vida en el Señor, no es sentarme como un espectador a qué es lo que Dios va a hacer conmigo. Como quien tienes un ídolo frente a tu mesa y le hace cierta rogativa y esperas que Dios te haga todo, te resuelva la vida y resuelva la vida de los demás, y es más, le estás diciendo a ese ídolo continuamente lo que tiene que hacer. Dios hace esto otro, Dios toma aquí, Dios toma allá. Y esa no es la vida del creyente verdadero. La vida del creyente es esa, del que cree y se involucra a través de ¿qué? De una búsqueda y de un atrevimiento, porque tiene llaves. Amén. Tiene la cosa, tiene la esencia, tiene lo que necesita para vivir en este mundo. Como decíamos al principio, las llaves del reino significan el recurso del cielo para que nosotros nos movamos en este mundo. No mágicamente, la cosa no es mágica, la cosa es fe, esfuerzo, atrevimiento en el Señor continuo en tu vida. ¿Se entusiasma?
Más vale que se entusiasme, porque si no, abra sus oídos nomás y Dios te va a convencer. Entonces, hermanos míos, esto significa que si tienes las llaves, debes en primer lugar aprender a buscar. Y el buscar te tiene que llevar ¿a qué? A encontrar. ¿Sí o no? Y cuando encuentras, ¿qué sucede? Pues te tienes que atrever a abrir. Ese es el ciclo. Esa es la lógica en el Señor. Entonces todo comienza ¿por dónde? Por una búsqueda insistente. Y de esto es lo que quiero hablarte esta mañana. Para que tú puedas recibir todo lo que el Señor tiene para ti. No que vaya a pasar que tú sabiendo no sepas aplicar. Amén. Que tú sabiendo que Dios es vivo. ¿Cuántos saben que Dios es vivo? Que Dios es fiel. ¿Cuántos saben que Dios es fiel? Pero que no pueda ser real en tu vida en términos de resultados. ¿Sí, hermanos míos? Entonces toma atención a todo esto con un corazón dispuesto. Dijimos, las llaves del reino requieren sobre ti o de ti dos cosas. ¿Cuáles son? Búsqueda y atrevimiento. ¿Qué requieren en primer lugar? Búsqueda. No hay, dijimos recién, un verdadero encuentro con Dios si no hay una búsqueda constante. Una búsqueda constante. El ser humano, cuando se encuentra con Dios verdaderamente, se vuelve alguien constante. La vida de pecado, ¿cuál es la gran representación de la vida de pecado? La inconstancia, la incapacidad para permanecer fijo en un lugar. ¿Estamos? Para que Dios realice su obra. Entonces la característica de estar sin Dios es la inconstancia. Y la característica de estar con Dios, ¿qué es? La constancia. Por eso cuando Jesús le habla a su pueblo ahí en Mateo, dice, el que perseverare hasta el fin, ese es el que será salvo. Entonces no es una condición, es una característica. ¿Qué tienes que aprender a hacer? ¿A qué te lleva el Espíritu Santo? A estar constante, a ser una persona constante, porque ahí es donde vas a encontrar todo el bien de Dios. Entonces, creer en Dios. ¿Sabes qué es creer en Dios realmente? Buscar de Él. Eso es creer en Dios. ¿Se acuerda? Sin fe, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea y que Él es galardonador de los que le buscan. Entonces, otra definición de fe. ¿Qué es fe? Fe es creer en Dios buscándole. Amén, hermanos míos. Me gusta lo que dice Jesús. Mateo 7:7. Doble 7, el gran versículo de la Biblia. Mateo 7:7. Pedid y se os dará. Buscad y hallaré. Llamad y se os dará. Porque todo aquel que pide, ¿qué pasa? Recibe. Y el que busca, halla. Amén. Y el que llama, se le abra. O sea, todo aquel que toma esta iniciativa, este carácter de vida, tiene este carácter de vida. ¿Cuál? En este caso, buscar. Y el que busca, halla. Amén. Porque el que busca, amados míos, el que busca, traspasa las barreras, en primer lugar, de la incredulidad y la incapacidad. El que busca también vence esta ambivalencia de la naturaleza de pecado que nos llena de ¿qué? De ansiedad y de inquietud en la vida. Entonces nos retenemos, no podemos permanecer. Pero el que busca, entonces, halla. ¿Sí o no? Sin embargo, cuando estás en Cristo tienes que tener en claro una cosa.
me gustó esta frase que me regaló el Señor. Este razonamiento en el fondo. Razonamiento significa pensar con profundidad para determinar un camino de acción, algo que guíe tu vida. Entonces, escuchaba de Dios esto: no busques a Dios para encontrarlo cuando estás en Cristo. No busques a Dios para encontrarlo. Búscalo porque lo encontraste. Amén. Y hay una diferencia extraordinaria cuando vi esta palabra realizada. No buscas a Dios para encontrarlo estando en Cristo. Lo buscas, ¿por qué? Porque ya lo encontraste. Porque cuando tú buscas algo para encontrarlo, en realidad no sabes si lo hallarás. ¿Sí o no? ¿Se le ha perdido algo por ahí? ¿Dónde lo dejé? ¿Dónde estará? Y ese es el camino continuo del ser humano extraviado de la presencia de Dios, que está buscando a Dios en cualquier cosa. ¿Sí o no? En cualquier corriente, en cualquiera que habla alguna cosa en especial, ahí está buscando de Dios. Pero el que ha encontrado a Dios, porque Dios te encontró a ti, ¿sí o no? Lo busca porque lo encontró. Aleluya. Porque sabes dónde está. Entonces, tú sabes que al acercarte a Él, al buscarte, vas a hallar más de Él. Amén. Vas a hallar más de Dios. Cada vez que tú buscas de Él, tú vas a encontrar más de Él. Es la consecuencia maravillosa de la gracia de Dios. Cada vez que tú buscas al Señor, ¿qué vas a encontrar? Una respuesta, un premio. Él es galardonador de los que le buscan. Entonces, siempre que tú te acercas, estando en Cristo, siempre que tú te acercas al Señor, tú vas a encontrar algo. ¿Sí? Esa es la cosa maravillosa de la vida en el Señor. Entonces, las llaves del reino funcionan, hermanos míos, bajo este principio: el que busca, halla. Todo el tiempo. Por eso la vida es una continua búsqueda de la presencia de Dios en tu vida. Y tú tienes que esforzarte en esa búsqueda. Hay situaciones, hay momentos en que la cosa se te complica a morir, ¿sí o no? Le cuento una. ¿Te la cuento? La otra noche estábamos ahí con la pastora concluyendo un encuentro de amor ineludable. Los violines quedaron cortos, ¿eh? Los angelitos andaban por todas partes. Y me viene un ataque al colon así, pero ¡pah! En la noche. Estábamos tomando una oncecita bonita, suavecita. Y entonces una mezclita de palta con atún para hacerlo naturalmente. Y esa cosa, ¡pum! Y se me clava una puntada que empezó aquí y salía por atrás, que fue en aumento. En la noche. Noche oscura, nada veo. Lejos de todo, ni remedio. Me había pasado hace un tiempo atrás, pero tenía al amigo Viadil a la mano. ¿Tomado el Viadil? Buena el Viadil. Ahora no tenía nada más que la fe y ponerme a batallar contra ese dolor, que no había cómo sacárselo de encima. Hermanos, no se lo doy a nadie. Qué terrible. Uno no sabía cómo ponerse ni estar allí, y empieza a respirar profundo y relajarse, y la cuestión te duele más. Entonces comencé a declarar: gracias, Padre, que por la llaga de Cristo he sido sanado. Entonces te digo: colon, desinflámate en el nombre de Jesús. Dolor, ándate en el nombre de Jesús. Y cuando me ponía muy ansioso y nervioso, la cuestión me dolía más, así que tenía que hacerlo con suavidad, pero permanecer en eso. Y después de unas 4 horas de lucha,
No menos que eso, hermanos míos. Ya estábamos alrededor de las 4 de la mañana. De repente no me di cuenta. ¡Pum! Y al otro día, como lechuga. Sano completamente. La última vez que me pasó con el amigo Viadil, se me pasó el dolor y estuve como 3 días comiendo despacito, porque para que no volviera Ahora échale un camello para adentro Pero vamos a ser sobrios. ¿Qué me enseñó eso, hermanos míos? ¿Por qué se lo cuento ahora? No porque me cachetoneo, porque estuvimos de luna de miel con ella, sino porque, hermanos míos, el que busca, halla. Amén. Siempre que tú insistas en buscar de Dios. Entonces, toda esa larga espera en medio de ese dolor insoportable me estaba enseñando que si tú persistes en declarar una palabra de Dios sobre tu vida, un efecto va a cobrar eso, tarde o temprano. Amén. Dios te llamó para que tú lo busques, pero lo busques porque lo vas a encontrar siempre. No lo busques como una cosa ambigua, resultará o no resultará. Cada vez que tú clames al Señor, cosas van a suceder. Ahora, lo más importante de todo, lo más relevante de todo, es que cuando tú buscas, no solo encuentras para ti, encuentras principalmente para otros. ¿Sí o no? Entonces imagínate cuando tu vida empieza a crecer y tú te empiezas a dimensionar o a proyectar en el propósito para el cual existes. Y empiezas a entender que yo existo en este mundo para encontrar de Dios a favor de otros. La vida se vuelve extraordinaria, ¿sí o no? Entonces, por esto Él nos da una llave. ¿Para qué? Para que esta llave nos enseñe que a través del esfuerzo y la persistencia vamos a encontrar cosas extraordinarias. Quiero terminar este punto con esta idea que me dio Deuteronomios capítulo 30, este famoso pasaje de este episodio que Dios tiene con su pueblo. Un pueblo hasta ese momento infiel, porfiado, y que siempre se estaba quejando, aun cuando Dios era un Dios todopoderoso que se manifestaba continuamente en sus vidas. Se empezó a acabar la benzina, espérese un poquito. Deuteronomio capítulo 30, tómate desde el verso 11 al 14, mi querida Rafaelita. Entonces, ahí está el pueblo. Y Dios le dice, porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos. No está en el cielo para que digas, ¿quién subirá por nosotros al cielo y nos lo traerá y nos lo hará oír para que lo cumplamos? Ni está al otro lado del mar para que digas, ¿quién podrá pasar por nosotros el mar para que nos lo traiga y nos lo haga oír a fin de que lo cumplamos? Porque muy cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón para que la cumplas. ¿Y qué quiero decirte con esto? Que el que busca halla. Amén. Cada vez, porque tú estás en la gracia de Dios. Tú estás en la gracia. ¿Sabes lo que significa gracia? Favor incondicional que Dios te da continuamente sin ningún reproche. Cada vez que tú busques de Él, tú vas a hallar en Él. Entonces tú no tienes que escuchar al angelito malo que te dice, cánsate, anda, busca la solución por otro lado. Insiste en buscar de Dios. ¿Sí o no, iglesia? Si estás luchando con una cultura con la cual creciste, que te es desventajosa, que te enseñó a pensar con limitación, que te enseñó a pensar con pobreza, que te enseñó a pensar con tantas cosas que no tienes y que quisieras tener, despójate de eso y busca a Dios en medio de eso y hallarás
bendición de Dios para tu vida. ¿Cuántos lo creen? Si estás luchando contra la enfermedad y la enfermedad te manifiesta continuamente a través del síntoma, que la enfermedad no se ha ido, que quiere consumirte, que está presente en distintos episodios en tu vida y a lo mejor es una cuestión de herencia. Si tú te dispones a buscar de Dios, tú vas a encontrar sanidad. ¿Cuántos creen eso? Pero requiere que tú busques, porque el que busca, encuentra. No es el que titubea, no es el que busca y entre medio le hace empeño. Las llaves del reino funcionan en virtud de este principio fundamental en tu vida. ¿Amén? ¿Cómo se van a abrir puertas? Porque tú buscas con insistencia. Yo tengo la llave, entonces voy a encontrar esa puerta. ¿Cuántos lo creen? Entonces, no es cosa que te entusiasmes un día y otro día no. Todos los días tú te levantas para vivir entusiasmado. ¿Sí? Porque el que busca, halla. Por eso persiste, por eso insiste una y otra vez. No me resultó hoy día, no importa. Mañana es otro día. Yo estoy determinado para buscar. Y cada vez que yo busque en Dios, voy a encontrar más y más y más. Y mientras estoy buscando y me parece que no estoy encontrando, pero sí estoy encontrando continuamente, porque el que creyere no será avergonzado. Hermanos míos, cuando se demora tu encuentro es cuando una plataforma de situaciones que van a surgir a tu favor y a favor de otros se está formando. Amén. Mientras más la cosa demora en llegar, va a ser mejor el resultado. ¿Cuántos saben eso? Por eso nuestra expectativa con respecto a esta iglesia no es menor, es mayor. ¿Sí o no? Porque buscamos con insistencia que la cosa del reino resulte en esta ciudad. La cosa del reino en esta ciudad no es para que seamos unos pocos, no es para que tengamos un efecto ahí, por ahí nomás. Es para que esta ciudad sea impactada por el poder del Espíritu Santo. ¿Cuántos lo creen conmigo? El que busca, halla. Entonces las llaves del reino requieren búsqueda. ¿Y qué otra cosa requieren? Esta la hago cortita para que oremos después. ¿Qué requieren las llaves del reino? Y atrevimiento. Déjame hablar de atrevimiento. Mira qué interesante. Busqué de dónde viene esta palabra atrevimiento. ¿Cuál es la etimología? Me encanta estudiar eso. ¿De dónde viene esta palabra? Y viene de esta palabra atribustamiento. Atrevimiento viene de atribustamiento, del latín, y del latín el griego, etcétera, etcétera. Entonces está compuesta por un prefijo que es ad, porque es atribustamento, esa es la palabra original. Ad tribus. ¿Cuál es el prefijo? Ad. ¿Qué significa el prefijo ad? Hacia. Hacia. Y el sufijo miento, que significa acción, resultado. Amén. Entonces cuando concluimos que cuando yo tengo atrevimiento o atribustamiento en mi vida, significa que yo me involucro con una acción en mi vida que me va a llevar a un resultado. ¿Sí? O sea, no tienes atrevimiento en Dios por si acaso, por si te va a resultar. Cuando tú te atreves en el Señor, en el origen de esta palabra, que es lo que Dios nos está revelando aquí, cuando tú te atreves en Él, es porque tú sabes que tendrás un resultado. ¿Sí o no? ¿No es bueno atreverse con eso? La gente se limita a atreverse a hacer cosas mayores, a atreverse a un emprendimiento, a atreverse a un nivel de vida mejor, a una vida que te va a demandar mayores cosas. Y la gente en general, bajo nuestra cultura, está limitada en ese sentido. Entonces,
no tienen atrevimiento. ¿Por qué? Porque no están seguros del resultado. Pero cuando tú tienes atrevimiento es porque tú estás seguro del resultado. Porque el atrevimiento te indica eso. ¿Me hago entender? Por eso es que Dios te está llamando. Yo te doy las llaves del reino. Y las llaves del reino requieren ¿qué? Que tú en primer lugar busques, porque la búsqueda te va a dar capacidad de insistencia. Y en esa insistencia se te va a demandar algo. Que todo el tiempo cuando encuentres eso, tú te atrevas. Y el atrevimiento implica que tú tienes en tu conciencia el sentido de resultado. Nunca trabajas en vano en Dios. ¿Cuántos lo creen? Nunca oras en vano en Dios. A menos que ores religiosamente. A menos que ores sin el Espíritu Santo. Pero cuando tú oras en la dirección del Espíritu Santo, no religiosamente, no buscando algo que no encontrarás, sino que buscando algo que sí hallarás, entonces siempre te vas a atrever en tu vida. Y esto es lo que pretende Dios en nuestra vida. En primer lugar, que nosotros tengamos una mentalidad de atrevimiento, hermanos míos. Una mentalidad de atrevimiento. Quiero insistirte con esto. Porque la mentalidad de nuestro contexto sociocultural, hermanos míos, habla de que tú te puedes atrever si la cosa es más o menos segura. ¿Sí o no? Pero si no es segura, mejor espera. ¿Sí o no? El famoso Juan Segura. ¿Quién es Juan Segura aquí? Nadie se llama Juan Segura. Para orar por él al tiro, cambiarle el nombre. No es Juan Segura, hermanos míos. Es que tú te atrevas. El bien que tú tienes por delante siempre primero está detrás tuyo. ¿Escuchó eso? El bien que tienes por delante está primero detrás tuyo. No lo ves. Para que encuentres ese bien, tú tienes que atreverte. ¿Quieres ir a un nivel superior en Dios? ¿Quieres que Dios te manifieste su bendición en todas las cosas que tú hagas? ¿Que Dios te prospera? Tú tienes que atreverte. ¿Sí o no? Aquí me encuentro con un tema que yo quiero recalcar en este contexto en el cual nos desarrollamos los creyentes, que es el contexto que nos demanda la palabra en cuanto a nuestros ingresos. Tú tienes que atreverte en el diezmo. Y no estoy pretendiendo de ti tu dinero, estoy pretendiendo que tú no dependas de tu dinero, sino de la bendición del Señor. Entonces tú seas fiel en eso, te atrevas a qué, a lo que dice la palabra. ¿Qué dice la palabra? Pruébame en esto si yo no te voy a bendecir. Entonces tú vas y honras al Señor con tus bienes, ¿sí o no? Por eso la iglesia prospera en esto, porque la iglesia prospera. No para que nos enriquezcamos algunos. ¿Sabe cuál es la esencia del reino? De la vida del reino y que tiene que ver con las llaves del reino. Que cuando yo recibo la capacidad de reino, es cuando yo recibo la capacidad para servir a otros con lo que Dios me da. ¿Sí o no? Entonces por eso la iglesia crece y depende de esta visión, que tú y yo entendamos que tenemos que atrevernos a poner lo primero en lo primero, ¿sí o no? Entonces honro a Dios en primer lugar y viene como efecto porque yo me atreví. ¿Y qué es atrevimiento? Resultado. Amén. Si yo me atrevo a honrar al Señor en este aspecto, ¿qué voy a obtener? El resultado de Dios en este aspecto. ¿Cuántos lo creen? Y en todos los aspectos de la vida, hermanos míos. ¿Cuántos quieren ser mejor persona? Entonces tú tienes que atreverte. Implica el riesgo de dejar el modelo anterior e ir por algo mejor. ¿Cristo te hace mejor? Pero eso tiene un precio en tu conducta, ¿sí o no? Esa búsqueda continua y ese atrevimiento continuo de involucrarte con las cosas del Señor. Entonces,
Dios pretende en nuestra vida, por medio de nuestra fe que nos regala, que todo el tiempo nos vaya bien y seamos empujados a nuevas cosas. Cuando estamos en el Señor no buscamos un status quo, no buscamos un estándar, no buscamos ¿cómo dicen los nueva era? Un karma. ¿Sí o no? El estado, no es el karma, ese es el destino. El estado nirvana. Mira, me puse nueva era, por favor, todos a meditar ahí. El estado sublime, en donde ya no tienes que hacer nada más y está todo hecho. Aún para nosotros que estamos en Cristo Jesús, cuando seamos arrebatados, ¿cuántos creen en el arrebatamiento? Y seamos llevados al cielo y seamos convertidos en un cuerpo de gloria y estemos allí y tengamos todas las cosas, aún así no se habrá terminado nuestro desafío. Porque cuando festejemos allá arriba, volvemos a bajar con Cristo y reinamos al mundo, ¿sí o no? Entonces el desafío nunca termina en Dios. Siempre es mayor. ¿Cuántos lo saben? Y esa es la vida en el Señor. Una vida de gloria en gloria. Manifestación tras manifestación. Grandeza tras grandeza. Por eso tenemos que entender que nuestro asunto, hermanos míos, no está en el resultado, en fijarnos en el resultado. El resultado es la consecuencia de que yo me atreví. Amén. De que yo me atreví. ¿Por qué? Porque abrí la puerta. Me metí con el mecanismo de la llave. Y me di cuenta que me costaba. Y de repente abrió. Y cuando abrió, ¿qué sucedió? Me atreví y entré a otra cosa, a algo desconocido. ¿Cuántos se atreven esta mañana? ¿Cuántos están dispuestos, mis hermanos, a buscar de otra manera a Dios? No buscar a Dios para ver si lo encuentra, buscando, sabiendo que tú lo encontrarás todo el tiempo. Mientras más insistas, más vas a encontrar en Él. Mientras más te demoras en encontrar en Él, más grande va a ser tu resultado, ¿sí o no? Y ese es el llamado que Dios tiene para tu vida. ¿Lo quiere conmigo? Póngase en pie. Aleluya. Y conéctese con esta presencia del Señor. Aleluya. Oh, robará bacanda nada más. Socorro vaya. Tal vez has estado buscando de parte de Dios o buscando a Dios y como que no lo has encontrado como tú esperas, y a lo mejor te cansaste por ahí y te rendiste. Pero si estás aquí hoy día es porque primero no te rendiste. Algo te está diciendo dentro de ti que si insistes en buscar, tú vas a hallar. No es ni cómo buscas ni qué buscas. Cuando estás en el Señor, el resultado es seguro. Vas a hallar. Solo tienes que atreverte a ir más allá de lo que tú crees que es posible. A lo mejor creciste ya y necesitas que sean hechos cambios en tu vida, en tu familia, en el contexto de tu familia, en tu historia, y es imposible porque demasiadas cosas han sucedido. Pero yo te digo de parte de Dios que nada es imposible para el que cree. ¿Sabes por qué? Porque el que cree busca con insistencia lo que le fue prometido, lo que fue anunciado. Entonces nunca es tarde en Dios.
Nunca es imposible en Dios. Todo es posible. Porque puedes buscarlo, porque puedes atreverte. Así funciona la llave que Él te ha dado, para que tú te desenvuelvas con seguridad. Entonces comienza a decirle adiós hasta nunca a ese destino que te dibujó tu contexto familiar o cultural, y comienza a decirle sí al camino que el Señor tiene para ti en adelante. Búscalo, porque lo encontrarás. Búscalo, porque lo encontrarás. Atrévete, porque vas a hallar. Porque esa es la consecuencia de atreverse. Así que, Padre, hoy todos juntos te entregamos nuestro corazón, sabiendo que tú nos hiciste un llamado maravilloso para que este mundo reciba lo que nosotros encontramos todo el tiempo en el cielo. Padre, nos rendimos delante de ti para que las cosas que nos han impedido buscarte con constancia, buscarte con convicción, comiencen a irse de nuestras vidas y podamos continuamente atrevernos, seguros, absolutamente seguros de que hallaremos, porque es el resultado, Señor, de nuestra búsqueda en ti. Gracias, Padre. Te entregamos nuestro corazón con todas nuestras vicisitudes, con todos nuestros cambios, Señor, con todas nuestras dudas. Confiamos en que tú nos llamaste a cosas mejores. Por eso hoy, como iglesia, conectamos el cielo con la tierra. Este cielo bendito con esta tierra de necesidad. Y te queremos decir esta mañana que creemos, Señor, que desde los cielos se escucha esa voz de tu misericordia, ese canto de alegría sobre los pueblos, que nos traerá contentamiento, fortaleza, una nueva visión para vivir. Yo lo declaro sobre tu iglesia en el nombre de Jesús, y te damos toda gloria y toda honra en el nombre de Jesús. Amén. Yo quiero invitarte a que terminemos de una forma especial hoy día, cantando al Señor una canción de esperanza sobre esta ciudad, sobre tu familia, sobre todo lo que te rodea, que es el cántico de los hijos de Dios. Escucha e involúcrate. Llenas nuestro hogar de danza, de tu gozo